¿Podía Jesús haber pecado cuando fue tentado por el diablo en el desierto o simplemente no pecó porque no podía pecar? En este video analizaremos esa cuestión, pero antes de seguir adelante me gustaría recordarte suscribirte y darle me gusta a este video. Uno de los temas más discutidos e interesantes dentro del estudio de la teología bíblica es el de la pecabilidad e impecabilidad de Jesús. Esto es, el hecho de que Jesús no haya pecado fue porque no podía pecar, a lo cual se le conoce como la impecabilidad de Jesús, o él no pecó porque no quiso pecar, pudiendo haber pecado, lo cual se le conoce como la pecabilidad de Jesús. Para ellos nos dirigiremos principalmente al relato de la tentación de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Como ustedes ya conocen la historia, Jesús en el desierto ayunó 40 días y 40 noches y después de esos días apareció Satanás y lo tentó en 3 ocasiones distintas. Antes de adentrarnos en la cuestión de si Jesús podía o no haber pecado, debemos primero que todo analizar si Jesús podía ser tentado. El problema radica porque la Biblia en Hebreos 4:15 nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin embargo, la misma Biblia en Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado, ni tampoco Él tienta a nadie. Entonces, si Jesús es Dios y Dios no puede ser tentado, entonces, ¿por qué en Hebreos nos dice que Él fue tentado en todo? Aparentemente tenemos una contradicción al respecto. La respuesta está en que, como algunos de ustedes ya saben, Jesús tenía dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. En su naturaleza humana, él podía ser tentado completamente conforme a nuestra semejanza, pero en su naturaleza divina, él no podía ser tentado. Una vez ya hayamos dilucidado este respecto, entonces procederemos a la pregunta: ¿podía Jesús haber pecado o no? Al respecto, como dije en la introducción de este video, hay dos interpretaciones. Está la postura que sostiene que Jesús pudo haber pecado, sin embargo no quiso, a lo cual se le conoce como la pecabilidad de Jesús. Por otra parte está la postura que opina que Jesús no pecó porque era imposible que él pecara. Los que sostienen la postura de la pecabilidad de Jesús consideran que Jesús, en primer lugar, para ser verdaderamente humano, tenía que tener la posibilidad de pecar, puesto que todos los humanos en este mundo tienen la posibilidad de pecar. Y si él era 100% humano, como todos nosotros, él también tenía que haber tenido la posibilidad de pecar. Después de todo, errar es de humanos. Sin embargo, la respuesta a este argumento es que uno de los requisitos esenciales para el ser humano no tiene necesariamente que ser la posibilidad de pecar o no. Y les pongo un ejemplo. En la resurrección de los muertos, cuando tengamos cuerpos glorificados, seguiremos siendo 100% humanos. Sin embargo, no vamos a tener la posibilidad de pecar. El pecado en sí mismo no es un requisito necesario para la naturaleza humana de una persona. El segundo argumento sostenido por los seguidores de la doctrina de la pecabilidad de Jesús es que si Jesús fue realmente tentado, para ser realmente tentado, él tenía que haber tenido la posibilidad de pecar, puesto que la tentación conlleva la posibilidad de poder pecar. Y si él no tenía esa posibilidad de pecar, entonces él realmente no fue verdaderamente tentado. Sin embargo, este argumento olvida que la veracidad o la realidad de la tentación no se mide por la posibilidad de pecar o no, sino por la intensidad de la experiencia misma. Esto es el hecho de que un portaaviones de la Marina estadounidense no pueda ser hundido por una lancha, no significa que no pueda ser atacado. Jesús fue tentado absolutamente en todo, conforme a nuestra semejanza, como dice la Biblia. Sin embargo, él no podía pecar, pero eso no quiere decir que él no experimentó el sufrimiento y la aflicción que lleva a la tentación. Al contrario, Jesús
sufrió y experimentó todo el poder de la tentación en su totalidad y aún así no pecó. Como vemos, la tentación de Jesús fue real, pero el hecho que él no pudiera pecar no disminuye ni merma en nada el sufrimiento que él atravesó durante la tentación. Bueno, y entonces, ¿Jesús podía pecar o no podía pecar? La respuesta es no. Jesús no podía pecar con base a los siguientes argumentos. Si bien es cierto en su naturaleza humana, Jesús podía ser tentado en todo, a diferencia de su naturaleza divina, la naturaleza divina siempre va a prevalecer sobre la naturaleza humana, puesto que la naturaleza divina es el sujeto de atribución de la naturaleza humana. Es decir, Jesús es 100% Dios y 100% hombre, pero antes de ser hombre, Jesús era el Verbo, el Hijo eterno de Dios, Dios mismo. En consecuencia, su naturaleza divina siempre va a prevalecer sobre su voluntad humana. Y si Dios no puede pecar, porque es imposible que Dios peque, lo cual va en contra de su naturaleza, asimismo Jesús no podía pecar, puesto que su naturaleza divina es imposible que él pecara. Pero no solo eso. La Biblia en Hebreos nos dice que Jesús es inmutable, es decir, él nunca cambia, siempre permanece igual. Entonces, si Jesús siempre ha sido santo en la antigüedad, en el presente y será santo en el futuro, él no puede cambiar. La posibilidad de que Jesús peque significaría que él en realidad no es inmutable como lo dice la Biblia, sino que está sujeto a cambio. Otro argumento a favor de la doctrina de la impecabilidad de Jesús, como él lo dejó claramente, es que la voluntad de Jesús siempre está y estará alineada con la voluntad del Padre. Jesús mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si la voluntad de Jesús siempre está perfectamente alineada con la voluntad del Padre, es imposible que Jesús pueda pecar, puesto que es imposible que Dios peque. Por último, si Jesús es Dios, tenemos que decir que como atributos de Dios, Jesús es omnipotente y omnipresente. Y en la encarnación, Jesús en ningún momento perdió dichos atributos, sino que limitó su ejercicio voluntariamente sin perderlos. Con todos estos atributos era imposible que Jesús pudiera pecar, puesto que si bien es cierto, él atravesó todas las dificultades que los seres humanos atraviesan, él fue tentado en todo, él tuvo hambre, él tuvo sed, él tuvo sueño, él lloró, él se rió, era como uno de nosotros. Lo cierto es que el pecado en ningún momento era parte de su vida, y no solamente porque nunca lo practicó, sino porque también no lo podía practicar. Vale la pena recordar que las dos naturalezas de Jesús, tanto la humana como la divina, no operan individualmente. Es decir, no es que Jesús está dividido en dos, no, operan juntamente tanto la humana como la divina, puesto que son indivisibles. Entonces, como acabamos de ver, era imposible que Jesús pecara, puesto que el pecado está en total contradicción de su naturaleza divina. Y si Jesús peca, Dios estaría pecando y Dios nunca puede pecar. Esta afirmación en ningún momento o en ningún sentido socava la humanidad de Jesús, puesto que como nos dice la Biblia claramente, él fue tentado en todo, él padeció, sufrió sus aflicciones y debido a eso tiene la capacidad de compadecerse de nosotros cuando estamos siendo tentados, puesto que él atravesó por la aflicción de la tentación, pero como nos dice la Biblia, sin pecado. Si te gustó este video y te gustaría más contenido como este, dale me gusta y suscríbete.